somos los maestros del Perú, juntos como siempre en la misión de educar. Horacio nació en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua, el 20 de marzo de 1942. Estudió primaria en la Escuela de Varones 973 de su querido pueblo natal, donde destacó como declamador y actor. Aquí inicia su creación poética. A los 11 años es nombrado portero conductor de la estación radiotelegráfica de Carumas. Decía: vivir no es respirar, es obrar. Y él nos ha dejado grandes obras. Horacio Ceballos Gámez, el líder histórico del Magisterio Nacional, quien en el trajinar de su lucha bebió los cálices amargos de las subrogaciones, persecuciones y prisiones en las cárceles sórdidas de la ciudad o en el inhóspito cepa de la Amazonía. Pese a todo, conservó frescos sus ideales, fortaleció sus principios, defendió sus convicciones, se entregó como ninguno a la lucha por el logro de los derechos económicos, sociales y profesionales de los maestros y del pueblo. Horacio, líder de magisterio, trenzó su vida con el SUTEP en un periodo político muy especial. A nivel internacional, los pueblos de todas las latitudes empezaban a trocar un camino propio para lograr sus sueños. En las dos fases, el SUTEP canalizó el malestar y la indignación del magisterio que, desde la década del 30 y de manera particular desde el 60, venía exigiendo a todos los gobiernos de turno mejores condiciones profesionales, laborales y sociales. Velasco lanzó una frase que fue un grito de guerra, de desafío: el SUTEP o la revolución. Y el magisterio y el pueblo peruano optó por el glorioso histórico SUTEP. Antes de la creación del SUTEP, los maestros estaban fragmentados por niveles y sectores. Las luchas, no obstante su contundencia, terminaban neutralizadas, sin cumplir su propósito y sin lograr sus objetivos. Asimismo, muchos maestros desarrollaron un intenso activismo con el objetivo de construir un gremio de nuevo tipo, que asumiera la concepción mariateguista en su aspecto medular, es decir, el carácter de frente único, que unifique a los docentes de manera independiente, sin ninguna exigencia política partidaria. Por eso decía Horacio: todos deben sentirse unidos por la solidaridad de clase, vinculados por la lucha contra el adversario común, ligados por una misma voluntad revolucionaria y la misma pasión renovadora. A partir de 1971, la última que se dio con gremios magisteriales divididos, fragmentados, aparecieron nuevos actores, eran los maestros jóvenes. Los SUTE bases emergieron en todo el territorio patrio. El 6 de julio de 1972, los verdaderos amautas de todas las regiones del país arribaron al Cusco. Ahí se realizó el Congreso Fundacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTEP, siendo elegido como primer secretario general Horacio Ceballos Gámez. Horacio empezó su entrega y su sacrificio. Protagonizó las jornadas más heroicas de lucha del magisterio peruano y bien pronto tuvo plena conciencia de la responsabilidad que había asumido. Su fortaleza y perseverancia ha convertido en su identidad y le ha dado trayectoria propia, la que le ha permitido sobrevivir a las agresiones de la irracionalidad conservadora, del autoritarismo militarista, del fundamentalismo neoliberal y el sectarismo senderista. Su línea política ha sido siempre coherente y su táctica flexible y permeable. Con el SUTEP y con Horacio, el maestro peruano tomó conciencia de su protagonismo. El SUTEP aportó con los pueblos del Perú profundo en la forja de liderazgos. Su lucha fue una escuela de autoaprendizaje y Horacio, desde el magisterio, levantó a los maestros a la protesta
y tuvo la oportunidad para mirar la vida y el paisaje social con ojos de poeta y decir: se ha levantado el sol con su camisa de franela. Hoy que los árboles frondosos y más altos están de huelga y silban los estómagos del pueblo como trenes de sierra, no hay carne, no hay flores, no hay libros. Así decía Horacio. El 25 de octubre de 1973 se realizó el primer paro nacional del SUTEP y llevaron a la cárcel a 91 dirigentes. En ese ambiente se templaron los maestros del SUTEP, y eso es algo que ni los reaccionarios jóvenes ni los fundamentalistas del pensamiento dogmático están en la capacidad de entender y valorar. Horacio había soportado todos los sinsabores, represiones y las privaciones más inimaginables. Su vida era una constante de perseguido, de prisionero. Es verdad que canta a los maestros, pero también verdad que canta al amor, a la mujer, a la compañera. Y decía: hagamos de mi valor un puño, con tus senos que encendieron las farolas de mi cuerpo, encendamos la ciudad. Eso era Horacio. La visión de vida que expresa Horacio es una visión optimista, de hombre con fe y de hombre que se siente realizado en el amor. Y esta cualidad poética muy suya y muy íntima tenía que sorprender incluso a sus más allegados, que siempre fueron los maestros del SUTEP. Como hombre de fe, Horacio afirmó: jamás afloró de su alma la duda fatalista, jamás el derrotismo se entronó en su espíritu. Eso es una de sus reconocidas cualidades. Eso nos ayuda a entender mejor el alto grado de combatividad y beligerancia como las que llevó a cabo el SUTEP. Y nunca hubo una huelga que despertara tanta solidaridad de todos los sectores honrados del país. Decía: el tiempo abre voluntades, cicatriza heridas, a veces hay que perder la guerra para vencer la paz. Por lo tanto, Horacio y el SUTEP son dos seres gemelos. La historia se construye con la fibra de soñadores como Horacio, y él fue un soñador, pero con los pies bien puestos en la tierra. Cuando ya la dictadura había sido derrotado, Horacio deslindó con el terrorismo, esa banda que cree que revolución es crimen y violencia. Aquí una muestra de lo que decimos en una entrevista que declaró: el terrorismo es un fenómeno que se inspira en posiciones anárquicas, en el Perú y en todo el mundo. Este es un problema muy antiguo y no solo nacional, sino internacional. Yo creo, decía él, que son actividades de individuos enajenados de las masas y que llegan a suplantar las organizaciones revolucionarias por estas actividades desesperadas y abortivas de un serio proceso revolucionario. Pensamiento totalmente vigente. Horacio, el maestro que hizo de su vida una trayectoria de lucha y poesía. Por eso decía: de los presos soy el último. Dame por descontado en las filas del encanto. ¿De qué le sirve mi cuerpo si el corazón lo tengo libre? Difícil no es vivir, sino entender por qué se vive. Es así, el 7 de marzo de 1984 muere Horacio. Tenía 41 años de edad. Pudo vivir más tiempo, pero las duras jornadas de lucha contra la dictadura lo habían diezmado físicamente. De Horacio puede decirse que fue un guerrero toda su vida, y como él mismo lo expresara, murió luchando. Por una patria como tú, lucho y lucharé hasta que muera. Y así murió. La bandera roja del SUTEP envuelve a su líder querido. Puños y corazones se agitaban para saludar al combatiente que emergió de las entrañas del pueblo para ponerse al frente de un movimiento vasto cuya meta final es la construcción de un nuevo orden, de un nuevo mundo y de una nueva república hoy totalmente vigente para el pueblo peruano. Horacio ha ingresado a la inmortalidad.
ya es eterno. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Su pueblo sabe y corea con fe. Horacio combativo, el pueblo está contigo. Cuando un revolucionario muere, nunca muere. Cuando un sutepista muere, nunca muere. Se siente, Horacio está presente. ¡Viva el glorioso Sutep! ¡Viva Horacio!